Quizás fue el destino parte 2. Sang-woo al final obvió esa pregunta, y mientras discutía con su jefa, Min-cheo le preguntaba a Ji entre susurros si está bien con esto, pues seguro van a tocar temas muy personales. Ji ante esto le dijo que no pasaba nada, que no había nada de malo responder algunas preguntas y mostrar que son un matrimonio feliz y real. Así comenzaron con las preguntas, y entre ellas estaban cuándo se conocieron, la cual era muy fácil. Luego, en dónde se habían propuesto matrimonio. En esta pregunta Gia pensaba beber para no responder, pero Min-cheo muy serio mencionó que él estaba comiendo una pechuga de pollo y ella se le propuso. Gia solo quería matarlo, pero ella no respondió a esto y más bien bebió. Aunque más tarde Min-cheo pagará por esto. Continuaron con el juego, llegando a una pregunta de cuándo ocurrió el primer beso. Gia recordaba que ni en la boda se besaron, y sería raro mencionar que fue ahí su primer beso. Ella bebía y Min-cheo respondía que su primer beso fue a los 5 años cuando estaban en el jardín. Gia por un momento casi escupe toda la cerveza, pues ni ella misma lo recordaba. Y para rematar, Min-cheo le recordó su apodo en el jardín. Y es el fantasma besucón, ya que iba dando besos a quien se le ponía enfrente. Gia ya no aguantaba que Min-cheo le ventile todas sus vergüenzas, y lo iba a callar aunque sea a golpes. Pero así pasó la noche y todos ya se marchaban a casa. Y ahora sí Gia iba a ajustar las cuentas con Min-cheo. Y mientras se lo llevaba de las orejas, Soo-yeon solo los observaba. Más tarde en el auto, Sang-woo miraba con preocupación a Soo-yeon. Trataba de darle un poco de ánimo diciendo que había notado que esos dos realmente no parecen ser una pareja real, y le proponía investigar un poco más, pero esta vez Soo-yeon le dijo que no, que así estaba bien. Sang-woo se quedó sorprendidísimo, tanto que hasta frenó el carro, porque ella se estaba rindiendo. Pero Soo-yeon en realidad, después de haberlos visto comportarse como una pareja normal de recién casados, se daba cuenta de que estaban hechos el uno para el otro. Y además la mirada que Min-cheo le lanzó a su esposa era la de un hombre enamorado. Por eso sabía que él ya no puede ser para ella. Y sorprendentemente hoy, hasta le agradecía a Sang-woo por todo lo que ha hecho por ella. Sang-woo estaba tan sorprendido y de golpe giró el auto, pues ambos necesitaban ir por unos tragos. Y como él paga, la jefa aprovechó para pedir barbacoa. Y así fue como el incidente de investigar a Min-cheo los terminó llevando a esos dos a pasar la noche juntos, muy juntos, y ni siquiera lo planearon. Al día siguiente, después del escándalo, Min-cheo y Gia decidieron tomarse un tiempo para reflexionar sobre lo que había pasado. Min-cheo estaba como un cachorrito abatido frente a ella. Esperaba sus regaños. Gia le decía que cómo se le había ocurrido contar sobre su niñez, es muy vergonzoso. Gia, aunque estaba furiosa, trataba de calmarse. Mientras que Rata, al ver a su papá siendo regañado por su mamá, se acercaba a consolarlo. Min-cheo le decía a su pequeña hijita que vaya a jugar porque papá está siendo regañado. Gia ya se daba cuenta de que era imposible tener una conversación normal con Min-cheo, así que lo único que le dijo fue que estaba prohibido que él vuelva a decir que su primer beso fue en el jardín y que tenían que pensar en algún otro momento en el cual puedan decir que dieron su primer beso. Pero Min-cheo ni siquiera tenía idea de qué decirles porque ellos no se han dado ni un solo beso. Gia esta vez sabía que su adorado esposo tiene razón. De pronto recibía una llamada de su madre y como ante sus padres ellos están felizmente casados, decidieron nuevamente actuar como una pareja feliz perfecta. La madre de Gia quería contarle a su hija que estaba en una cita con su padre, aunque en realidad estaban viendo el estreno de la película de El Hombre Espagueti. Se dice que El Hombre Espagueti es la obra que inició las películas de superhéroes, y como su madre conoce a su hija, le presumía que ella va a ver su estreno. Y tras eso cortó la llamada. Gia de pronto, así sin más, le pidió a Min-cheo que se arregle para salir. Y esto se debía a que en la familia de Gia, quien ve primero las películas que se estrenan, arruinaban el final al resto de las personas que no lo veían aún. Y como El Hombre Espagueti era una de las películas que más le gustaba tanto a ella como a su familia, la competencia entre ellos era mucho más veloz, para así poderse espolear entre ellos. Así que Gia decidió llevar a Min-cheo al cine para así disfrutar de la hermosa película del Hombre Espagueti con palomitas de maíz y calamares.
Y así, ya estaban en el cine. Min-cheol estaba muy asombrado ante la actitud de Gia, pero no era porque no le gustara la película, sino más bien porque sentía que esto es como tener una cita. Gia se sobresaltaba, pero como están en el cine, ella ya no pudo alzar la voz. Y así la película empezó. Al final, Gia disfrutó de ver la película que tanto le gustaba, pero en un descuido, mientras ella iba a agarrar palomitas de maíz, la mano de Min-cheol se dirigía a ese mismo sitio, haciendo que el corazón de Gia palpitara a 1000 por hora. Al finalizar la película, Gia lloraba de felicidad porque había sido perfecta, pero ahora quería saber qué opina su preciado esposo. Mientras tanto, Min-cheol estaba encerrado en su propio mundo, pues había sido fan de esta serie de El Hombre Espagueti por más de 20 años, y él era el impulso que tenía para poder fortalecer así su cuerpo. Después de salir de la película, Gia iba tras él. Lo molestaba dándole golpecitos en la espalda y hablando sobre la película. Pero en eso se dio cuenta que en parte Min-cheol tenía razón al decir que esa salida más bien parecía una cita. De pronto, al bajar de esas escaleras, Gia recibió un empujón que terminó lanzándola sobre Min-cheol, o más bien sobre sus labios, porque ambos terminaron dándose un pico. Todos los presentes al ver esta escena se sorprendieron y empezaron a murmurar. Gia esta vez tenía que recordar para siempre cómo fue su primer beso de improviso sabor a caramelo. Ninguno de los dos se movía, mientras que un pequeñín de pronto le dijo a su madre que al parecer esa parejita están haciendo caballito al revés. Y fue ahí donde Gia reaccionó y se apartó velozmente de Min-cheol, mientras que él la tenía sujeta como si fuera una muñequita. Luego de este incidente, Gia, que no tenía el valor para mirarlo a los ojos, salió corriendo, gritando que lo que había pasado había sido cancelado, ya que en la secundaria había una regla que si algo pasaba y se cancelaba en menos de 3 segundos, no contaba como algo verdadero. Así que como ella había cancelado esto, pues el beso ya no tenía valor, aunque en el fondo ella se sentía muy mal, porque ella ya es una adulta, y esta vez había actuado como niña, así que lo único que hizo fue fumar. Min-cheol, al encontrarla y percibir el aroma a cigarrillo, la empujó para que vaya a ventilar su ropa. Gia, al mirarlo, no podía creer que él esté así como si nada hubiese pasado, pero ahí le dejó bien en claro que como ella había utilizado la regla de los 3 segundos, él había hecho de cuenta de que no pasó nada, y más bien la invitaba a comer lo que ella desee. Tras ir a comer, ya regresaban a casa. Gia no podía olvidar el besito que se dieron en el cine, y por más que trataba de controlarse y comportarse como una mujer de 32 años, le era imposible. Miraba a Min-cheol y él estaba concentrado en su teléfono, parecía no importarle nada de lo que había pasado, y esto hacía que Gia se sienta un poco decepcionada, hasta que de pronto Min-cheol decidió derretir el hielo, diciéndole que con respecto a lo que había pasado en el cine, como habían sido más de 3 segundos, podía contar como si fuera su primer beso. Pero también esa sugerencia hizo que el matrimonio por contrato de este par de tortolitos apenas durara un mes, porque ella le había dado una tremenda manotada en la espalda, que incluso le dejó una marcota. Después de eso, Gia, con su maleta, se marchó a la casa de su hermana, con la excusa de que quería verlos y vivir un tiempo con ellos. Obviamente, su hermana y esposo se sorprendieron mucho al ver a Gia. En resumen, Gia estaba furiosa porque Min-cheol le mencionó sobre su primer beso. Por eso era que quería que sus yo del pasado pudieran decirle qué hacer en esta situación. Pero como ninguna le daba una respuesta clara, ella había decidido pasar un tiempo lejos de Min-cheol. Y como la casa de sus padres era muy lejana, la otra opción que tuvo es la casa de su hermana. Pero Jimin, al verla, estaba sorprendida. No esperaba la visita de su hermana y mucho menos sin su esposo. Así Gia observaba la vida de casados de su hermana y su cuñado. Sus pequeños sobrinos eran muy inquietos, maltrataban mucho a su padre. Lo utilizaban incluso como modelo de maquillaje, aunque Jimin y Gia eran igual de traviesas en su niñez. Pero lo que en realidad Jimin quería presumirle a su hermana es que ya había visto la película del hombre espagueti. Pero esta vez no logró arruinarle el momento a Gia porque ella también lo vio. Jimin se dio por vencida, pero a su vez le preguntaba qué había pasado con Min-cheol. Sabía que este par de tortolitos ya se han peleado. Por más que Gia le decía que no es así, que simplemente quería ver a sus sobrinos, su hermana no le creía nada. Sin embargo, debía aprovechar la situación, así que Jimin, emocionada porque Gia piensa tanto en la familia,
le pedía que cuidara de los niños, mientras que ella y su esposo van a tener una cita. Y así Gia se quedó de niñera. Pasaron tan solo 2 horas con ella y ya la tenían toda pintada y la utilizaban como caballito. Gia estaba tan agotada, pero estos pequeñitos parecían tener batería infinita. De pronto el timbre de la puerta sonó. Gia pensó que por fin se había salvado y que debía ser el repartidor, pero para su sorpresa era nada más y nada menos que su adorado esposo Mincheol. Gia inconscientemente le cerró la puerta en la cara y Mincheol, con un regalo en sus manos, le pedía que por favor le abra la puerta. Gia estaba tan confundida. No sabía qué estaba haciendo Mincheol en su puerta. Pensaba que quizás le puso un rastreador. Su sobrina, acercándose a ella, le preguntaba quién era. Gia le contaba que es un extraño, que no tenía de qué preocuparse. Pero su sobrinita es muy inteligente. Le mostraba una foto en donde le decía que su mami le había dicho que le abra la puerta a esa persona, ya que es su tío. Gia, sin tener opción, tuvo que dejarlo entrar. Y mucho más porque él había llevado un rico helado que a esos pequeños les encantaba. Mincheol de pronto le comentó a Gia que fue su hermana Jimin quien lo había llamado y le pidió que vaya a buscarla. Gia quería estrangular a su hermana, aunque en realidad lo único que su querida hermana hizo era lo mismo que Gia y Jimin hacían para que sus padres se reconciliaran: encerrarlos juntos en una habitación. Gia miraba muy molesta a Mincheol, porque ¿cómo era posible que él pueda hacer todo lo que le dicen? Pero Mincheol lo que quería es que ella cumpla con la cláusula 5 estipulada en el contrato, que todos los problemas deben solucionarse conversando, y él quería saber qué había hecho mal. Gia, en realidad, lo que le había molestado es que Mincheol había arruinado por completo el momento romántico que ella imaginó, y que la hizo sentir maripositas, porque lo que esperaba eran unas palabras de cariño, pero también sabía que no podía esperar mucho de él, y eso la molestaba. De pronto su sobrina se acercó a ellos y le dio una cucharada de helado a su tía, para que así se le vaya el enojo. La pequeña también quería darle una probadita a su tío, pero como a él no le gustaban los dulces, no aceptó. Mientras que allí a toda esta situación la hizo reflexionar que en realidad no tuvo motivos suficientes para enojarse tanto con él. Tan solo fue un beso, y son adultos, como para distinguir lo que es verdad y lo que no lo es. Y ahora se sentía como una niña malcriada. Y fue así que, gracias a cuidar a sus sobrinos y el esfuerzo que hizo su hermana, que ellos dos se lograron reconciliar. Y cuando su hermana y cuñado regresaron a casa, estaban felices, porque Gia nuevamente se marchaba con su esposo y ya reconciliados. Mientras iban caminando de regreso, Mincheol se disculpó con Gia por lo que le había dicho y también por lo que había pasado en el cine. Pero en realidad Gia no estaba tan molesta por lo que ocurrió, sino más bien por lo que no pasó. Gia esta vez lo iba a castigar tal como lo hacía en la infancia, cuando él siempre que hacía algo se terminaba disculpando. Y el castigo que recibirá es un pequeño golpe en la frente. Mincheol le tenía miedo porque obviamente ese pequeño golpecito sí dolía. Y como él quería saber por qué ella estaba tan enojada, ella pensaba decírselo. Y es que él se haya tomado ese error en el cine como el recuerdo de su primer beso. Pues sin importar cuánto lo analice, no quería que un error como ese sea el recuerdo de su primer beso. Y así, sujetando los cachetes de Mincheol, se acercó para darle un tierno beso en la frente, dejándole en claro que ese sí es su primer beso. A la mañana siguiente, Mincheol le contaba a su amigo Sang-woo que lo que había dicho esa noche había molestado a su esposa, porque en realidad no fue su primer beso, sino que más bien su primer beso fue frente a la casa de su cuñada. Sang-woo, que es un experto en las cosas del amor, esta vez se sentía frustrado. No podía creer que Mincheol se preocupe por algo así, mientras que él sí estaba en un verdadero dilema. Mincheol se sorprendía y le preguntaba si acaso le había pasado algo malo, pero de pronto, tras escuchar la voz de Soyeon, Sang-woo sintió cómo la presión se le bajaba, y más cuando cruzaron miradas. Incluso ambos se pusieron rojos como tomates. Soyeon esta vez ni siquiera saludó correctamente
directamente a Mincheol, sino más bien se echó a correr. Sang-woo Choi, de 29 años, es el subordinado de Mincheol en el trabajo. Fue a la misma universidad que Sujeon. Es el cupido de la empresa y sus pasatiempos son formar parejas y recibir a cambio comidas gratis. Además, es uno de los más hablantines en el trabajo. Pero en realidad todo esto es una simple fachada, porque detrás de esa apariencia de cupido se esconde un hombre muy introvertido que le gusta estar en casa. Él había nacido como el único varón entre 3 hermanas mujeres. Así que él conocía perfectamente el pensamiento de las mujeres, ya que sus hermanas le contaban todo lo que les pasaba. Y por eso es que se había convertido en un experto para comprender a las parejas. Cuando logró reunir a su primera pareja, poco a poco comenzó a ser famoso, el dios de las citas. Él les daba consejos de cómo conquistarlas, pero es algo que nunca pudo aplicarlo en él mismo, porque nunca tuvo una novia, y cuando se trata de tener citas, no sabía ni qué hacer. Por eso es que ahora no sabe qué hacer, tras haber amanecido junto a su Jeon. Ese día Sang-woo estaba tan preocupado sin saber qué hacer, pero Su Jeon, con una hermosa sonrisa, simplemente se había disculpado, sin decir el porqué. Pero en realidad Sang-woo, desde el primer momento en que la había visto en la universidad a sus 20 años, se había sentido atraído por ella, por ser una mujer de carácter fuerte. Muy fuerte, diría yo. Pero tras llegar a conocerla hasta los 33 años, se dio cuenta de que no es para nada aterradora, sino que simplemente es una persona muy adulta. Y aquel día, ambos habían acordado olvidar todo lo que había pasado esa noche, como adultos que son. O bueno, eso es lo que ellos querían creer, porque para su mala suerte, trabajaban en la misma empresa y tenían que toparse todos los días. La situación entre ellos dos cada vez se ponía más tensa, porque Sang-woo no podía sacar de su cabeza lo que había ocurrido esa noche, y se daba cuenta que Su Jeon tampoco lo había olvidado. Así, tomando todo el valor que le quedaba, decidió acercarse a ella, llamándola por su nombre. Ambos se miraban fijamente, todos sonrojados, pero al final ninguno de los dos sabía qué decir, y justo cuando él iba a hablar, un pobre hombre que solo iba a entregar un paquete aparecía entre ellos, quitándoles la oportunidad de poder expresarse. Sang-woo estaba tan incómodo, solo quería que la tierra se lo trague, porque desde ese incidente en el elevador, Su Jeon apenas lo veía, se esfumaba como humo, y eso lo frustraba, porque sentía que él nunca debió acercarse así tan precipitadamente a ella, sino más bien seguir fingiendo que nada ocurría. De pronto, sus pensamientos fueron interrumpidos por Mincheol, quien quería saber si él está bien. Sang-woo sabía perfectamente que no podía contarle lo que le estaba ocurriendo, porque Mincheol era una persona que no entendía las cosas del amor. Además, era un hombre casado, pero a su vez decidió intentarlo. Así que le preguntó que si él tal vez podría darle una respuesta de cómo arreglar una situación incómoda después de una pelea. Mincheol recordaba que estaba bajo la cláusula añadida de que no deben contar nada de lo que les esté pasando en pareja, y sabía perfectamente que si cuenta algo, de seguro le iba a ir mal. Sin embargo, recordaba que se permite un poco de flexibilidad para mantener una relación fluida. Fue su regla más reciente. Y así Mincheol mencionó que todo requiere flexibilidad, pues le contaba que en realidad tuvieron una pelea el otro día, pero ella fue quien lo besó primero y arreglaron las cosas. Sang-woo se quedó procesando esto, sin saber comprender qué intentó decir él. Ya en la noche después del trabajo, Sang-woo pensaba que él siempre había sido elogiado por ser una persona que siempre resolvía un problema, pero cuando se trataba de alguien más, y ahora que el problema es de él, no sabía qué hacer. Y la única persona que podría ayudarlo es Jeonju, su segunda hermana mayor de 32 años. Es una escritora romántica famosa y también influencer, y su novela más famosa es Cuando acaban las despedidas. Sang-woo le pedía un consejo a su hermana, comentándole que es para un amigo, pero como su hermana es muy intuitiva, sabía perfectamente que el del problema es él. Así que Sang-woo, para evitar otra situación incómoda, decidió cortar la llamada. Al ver esto, se dio cuenta que su pequeño hermano sigue siendo un bebé, mientras que Sang-woo estaba furioso, porque su hermana siempre se da cuenta de lo que le pasa, así que no podía contarle nada y tampoco tenía otra persona con la cual pueda hablar sobre el tema. Se sentía tan solo hasta que de
pronto vio a Gia. Ambos se saludaron incómodamente y decidían seguir sus caminos como si nada, pero Sang-woo seguía sintiendo como si la conociera de algún lugar, porque su rostro se le hacía familiar. Y de pronto recordó algo. Le preguntaba a Gia si es que ella es patas de pollo picantes. Esto dejó a la pobre Gia en modo avión, sin saber qué hacer. Rápidamente Sang-woo le decía que él es el hermano menor de su amiga Jeonju y que se habían visto algunas veces en su casa cuando ella les llevaba helado. Gia, muy sonrojada y nerviosa, le decía que la está confundiendo con otra persona, pero él esta vez la reconocía perfectamente porque su hermana y ella siempre presumían frente a él. Pero Gia seguía negándolo hasta que le recordó sobre el libro que ella había publicado, el cual se volvió popular en ese entonces y que incluso llevaba su nombre: Patas de pollo picantes. Gia, ya sin tener salida, no le quedó de otra que prestarle atención. Hace ya muchos años, Gia, en lugar de perseguir sus sueños, eligió una carrera que le daría trabajo. Y así, en su rutina aburrida de estudio y trabajo, se dedicó a leer muchos libros en casa de su amiga, que era la hermana mayor de Sang-woo, Jeonju Choi. A ella la había conocido en una charla de estudios generales. Ella siempre había sido tímida y callada, como cualquier otra estudiante, pero había algo en particular, y es que también amaba leer, pero más escribir. Un día Gia encontró a su amiga escribiendo y cuando leyó lo que había escrito se emocionó, porque su trabajo era fantástico, tanto que incluso le decía que podía participar en un concurso y que de seguro ganaría. Fue ahí cuando se le ocurrió la idea de que ella también podría salir de la rutina y empezar a escribir para no aburrirse. Fue así como después de 3 meses, Gia publicó su primer libro. Tiempo después, Jeonju también publicó su primer libro, y así sin más las dos se habían convertido en escritoras. Pero tan solo recordar eso la hacía avergonzarse. Jamás pensó que tendría reconocimiento. Si lo hubiese sabido, hubiese elegido un mejor seudónimo que Patas de pollo picantes. Y así es como ahora Sang-woo la había reconocido. Pero Gia quería que él la llame por su nombre real, no por su seudónimo. Sang-woo no podía creer que sea ella quien se había casado con Min Cheol, aunque ni ella misma sabía cómo es que en realidad terminaron casándose. Gia esta vez quería dejar las cosas bien en claro con Sang-woo, quien ya le había contado lo que pasaba, y como ella también es una escritora, se daba cuenta rápido del problema. Y el problema claramente no era de su dichoso amigo, sino de él. Así que Gia le hizo la pregunta del millón, que si es que él necesita que alguien lo escuche, que él dé el primer empujón. Sang-woo cada vez se ponía más nervioso, así que Gia fue directo al grano y le dijo que si esa chica en realidad no le interesara a él, no estaría tan preocupado por lo que ocurrió. Ya un poco más noche, Sang-woo, después de platicar con Gia, se sentía más confiado y sabía que lo había ayudado a decidir lo que realmente desea hacer. Y en ese momento tomó su teléfono y llamó a su Jeon, quien en su habitación al ver la llamada empezó a sudar frío, y aunque dudaba en contestar, al final lo hizo. Sang-woo, muy nervioso, le decía que la había llamado simplemente para escuchar su voz. Su Jeon estaba tan sorprendida, y mientras más la elogiaba, ella más nerviosa se ponía. Hasta que este loquito le preguntó si es que podían verse porque era mucho mejor hablar personalmente. Su Jeon, muy nerviosa, le decía que mañana podrán hablar, pero lo que ella no sabía es que Sang-woo estaba fuera de su casa. Le pedía que solo le dé 10 minutos para hablar con ella. Su Jeon no quería porque, primero, ya se había quitado el maquillaje y estaba en pijama. Y como estaba muy nerviosa, no sabía ni qué decirle. Estaba a punto de tener un ataque de pánico, pero al final decidió aceptar. Ya había pasado un poco de tiempo y Sang-woo se estaba congelando. De pronto su Jeon aparecía disculpándose por la tardanza. Sang-woo, con tan solo verla, se ponía muy nervioso y con su corazón a punto de estallar. Ya minutos después, tras buscar un lugar oportuno, se encontraron con un parque. Estaban en un lugar donde nadie puede molestarlos. Su Jeon quería saber qué es lo que tiene que decirle, y Sang-woo estaba nervioso. Simplemente terminó entregándole unos macarrones que había comprado. Su Jeon, aunque mostraba una sonrisa de felicidad, también estaba igual que él, aterrada. De pronto su Jeon, tomando la iniciativa, le dio las gracias por los macarrones. Y si no tenía nada más que decir, se despedía. Pero esta vez Sang-woo la tomaba por la chaqueta, con la excusa de que quería columpiarse un poco más. Y al final, terminó columpiando a su Jeon. De pronto recordó las palabras de Gia, tomó valor y le preguntó si es que en realidad tienen que olvidar lo que había ocurrido esa noche.
Sujeon le preguntaba, entonces, ¿qué pasa si no? ¿Qué sugiere? Pero él, acercándose peligrosamente a ella, le dijo que trata de olvidarlo, pero no puede. Había intentado de todo, pero no podía hacerlo, más porque para él había sido su primera vez. Sujeon no podía creer que en realidad él esté diciendo la verdad, porque siempre, ante todos, él era un experto en relaciones amorosas. Pero Sang-woo ahora se daba cuenta que era diferente saber qué sentir, y arrodillándose ante Sujeon le decía que por favor le diga cómo hacer para olvidar. Sujeon se sonrojaba mucho y a su vez se sorprendía, porque tampoco sabía cómo olvidar ese momento, y aunque pretendía actuar como si nada hubiese pasado, tampoco estaba dispuesta a olvidar lo ocurrido, no solo por ella, sino también por él. Y esta confesión dejó a Sang-woo sin palabras. Por otro lado, Jia comía y comía macarrones hasta que Min Cheol, tras observarla, le preguntó si acaso ¿ha subido de peso? Y ahí sí, otra vez la regó. Jia ya lo iba a golpear, pero él obviamente no se refería a ella, sino a Rata, pues últimamente estaba más pesada de lo habitual. Jia le decía que puede ser por el frío, pero Jia tenía carita de yo no fui. Al día siguiente, como todos los días, Min Cheol se marchaba a su trabajo. Jia se despedía de él y esta vez Min Cheol se despedía cariñosamente, algo que dejó fría a Jia, porque no sabía si acaso él se dio cuenta de que ella le estaba dando bocadillos a Rata, ya que obviamente la gatita viviendo con Min Cheol solo comía cierta cantidad de comida, y ahora que Jia le da golosinas, estaba subiendo de peso. La gatita, a manera de agradecimiento, hacía todo lo que ella le pedía a cambio de una golosina, y en pocos días este par se habían vuelto muy cercanas, aunque más parecía amor con interés. De pronto, tras recordar lo que Min Cheol le dijo sobre su peso, sujetó a Rata y se subió a una balanza. Y para su mala suerte, la balanza le dio una mala jugada, mostrándole que había subido unos kilitos de más. Jia trataba de pensar que la balanza está descompuesta, así que decidió probar otro método. Empezó a probarse toda la ropa y aún le quedaba bien. Por eso pensó que en realidad no estaba engordando. Pero cuando se agachó para tomar algo, sintió como un leve sonido de su pantalón retumbaba en su cabeza. Adiós salud mental junto con adiós pantalón. Esa misma noche Jia decidió pedirle a su adorado esposito que le enseñe a ejercitarse, ya que como a él le gusta tanto el ejercicio, podía aprovechar para ella también entrenar. Para Min Cheol, esta era la mejor noticia que le habían dado y estaba tan feliz. Era una buena forma en la que su esposa se mantenga con buena salud. Jia se sonrojaba mucho porque Min Cheol, de tanta emoción, hasta le había agarrado la mano. Jia en ese momento se daba cuenta de que Min Cheol no solo come pechugas de pollo, sino que también se ejercita mucho y trabaja, por lo que su compromiso con el ejercicio es algo muy serio. ¡Órale, estás buenísimo, carnal! Durante el primer día de entrenamiento, Jia con tan solo hacer un poco de ejercicio sentía que se estaba yendo junto a San Pedro. Ya en la noche ella soñaba en una playa con Min Cheol, disfrutando del último día de su humanidad. En eso se despertaba asustada, pero con un dolor que se sentía como si su cuerpo se desmoronara por completo. Y todo esto se debe a Min Cheol, quien había tomado tan en serio el entrenamiento con ella que le había hecho hacer 20 minutos de cardio, 10 zancadas en 5 series, y aparte de eso le había hecho comer una comida muy saludable con verduras. Tras eso, Jia pensaba que con comenzar a hacer ejercicio ya debió haber bajado unos 3 kilitos, pero al subirse a la balanza seguía pesando lo mismo. Así continuó con el entrenamiento, y esta vez le tocaba hacer planchas. Este era un ejercicio famoso para el abdomen. Jia pensó que iba a ser muy fácil, pero casi termina yéndose al otro mundo, pues ahora se le juntaba el dolor muscular del día anterior, más el ejercicio que hizo hoy. Incluso llegó a preguntarse cómo es que Min Cheol podía aguantar todo eso, ya que para ella, eso no es de humanos. Min Cheol, por otra parte, levantaba el peso como si nada, hasta que de pronto a este bombonazo se le acercó una dulce y tierna pantera. Huele a lagartonas.
y al parecer estaba decidida a conquistar a este bombón, porque incluso se acercó con el pretexto de preguntarle si es que es un instructor personal de ejercicio. La muy coqueta se acercaba a él con la excusa de que era su primera vez en el gimnasio. Quería que él enseñe. Mincheol, que es un pobre niño inocente, no vio malicia en esa chica, así que aceptó. Le indicó todos los ejercicios que puede hacer en las máquinas, y esa muchacha estaba más que feliz, mientras que Gia tenía cara de pocos amigos. Le molestaba la forma en cómo se estaba comportando su esposo con esa chica, y más que él se sintiera tan tranquilo junto a ella. Gia estaba tan celosa, y cuando esa muchacha fingió caerse y Mincheol de forma cortés la ayudó a levantarse, Gia perdió el control. En eso vio a esa coqueta que lo invitó a tomar una taza de café, y Gia aprovechó para llamarlo por su nombre. A su vez se tranquilizaba. Sabía perfectamente que no tenía derecho a decirle nada, porque en su contrato estaba definido que ninguno puede meterse en la vida privada del otro. Así que decidió que lo mejor era fingir que no había visto nada. Pero no contaba con que Mincheol, ante la actitud de esa resbalosa, le dijera directamente que él es un hombre casado. Y lo peor es que la arrastró a Gia junto a él, presentándola como su esposa. Gia sentía como su cara enrojecía ante la confesión de Mincheol. La coqueta sentía tanta vergüenza porque obviamente pensó que ese bombonazo estaba libre, pero Mincheol le dejaba en claro que está casado y felizmente casado con la mujer que está a su lado. Esta chica, toda avergonzada por haber estado coqueteando con un hombre casado, se disculpaba y así salió corriendo. Minutos después, como el elevador del gimnasio no funcionaba, Mincheol y Gia tenían que bajar por las escaleras. Gia tenía la cara roja como un tomate, y lo único que quería era esconderse donde nadie la encuentre. Pero también estaba feliz. Mincheol, al verla tan sonrojada y cubriéndose la cara, le preguntaba si está bien. Pero Gia lo único que podía pensar es que Mincheol es muy popular, y por eso las mujeres se le acercan. Así que decidió preguntarle si esto le ocurre a menudo, que las chicas le pidan ayuda. Mincheol con toda sinceridad le dijo que algunas veces lo hacen y que incluso lo invitan a beber un café o unos tragos, pero como él es un chico light, no acepta nada. Gia solo podía pensar que si una chica lo invita a tomarse un batido de proteínas, de seguro no se negaría, aunque también sabía que ninguna chica aguantaría el ritmo de él, ya que ella, con tan solo entrenar unos días con él, sentía que estaba a punto de morir. Pero en cierta forma, también se tranquilizaba saber que él es un hombre sincero. De pronto, al bajar algunas escaleras, Gia sentía como sus piernas eran como gelatinas. Y vaya que eso sí duele. Pensaba que si seguía ejercitándose así, no va a sobrevivir. Así que estaba decidida en decirle a Mincheol que dejaría de entrenar, pero no contaba que él la haría cambiar de opinión, ya que con una hermosa sonrisa le agradecía por entrenar junto a él. Gia, al escuchar esto, no tenía corazón para decirle que ya no quería, y en vez de eso decidió empezar una pelea a manera de juego, que obviamente él ni siquiera entendía por qué. Desde esa noche, las sesiones de ejercicio de Gia con Mincheol se extendieron mucho más. Pero cada día la pobre terminaba más adolorida, como si un camión la hubiese pasado por encima. Mincheol le había dicho que un paseo por la mañana podría ayudar a aliviar los músculos, así que decidió salir a correr, porque estaba segura de que si continuaba a este ritmo, en cualquier momento podría lograr su objetivo de bajar de peso. Pero de pronto, mientras ella corría, se topó con alguien inesperado, que a los segundos la reconoció, llamándola por su nombre. Gia, al ver a este chico, se quedó boquiabierta, porque obviamente ella también lo conocía. ¿Quién es ese chico? Pues esto lo sabremos en un siguiente video. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Beretoons para más historias como esta. Y síguenos en Facebook. ¡Hasta la próxima!